Lo que sembramos, cosechamos. Ojalá que no tengamos el espíritu amonita, ¿verdad? Que cuando veamos que a otra persona le va mal, nos burlemos o despreciemos o critiquemos o juzguemos, porque entonces lo que sembramos cosechamos. Pablo lo aplica. Volvamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Regresemos a donde empezamos. Gálatas capítulo 8. Perdón, capítulo 6, versículo 8. La palabra del Señor dice aquí: porque el que siembra para su carne, o sea, el que todo lo que hace tiene que ver con sus deseos y pasiones, con sus gustos, sus opiniones, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que mi carne me pide, lo que la carne me está diciendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Déjenme les cuento una ilustración para que entiendan lo que el apóstol está diciendo. Se dice una vez que un niño, era un joven como de unos 12 a 15 años, era muy, sobre todo, muy problemático y les causaba muchos problemas a sus papás, muchos problemas. Y ya no hallaban qué hacer con él y le dijeron: mira, vamos a hacer esto contigo. Cada vez que hagas algo que no debes hacer, cada vez que hagas algo que está en contra de lo que nosotros te hemos dicho, vamos a clavar un clavo aquí en tu puerta, en la parte de atrás vamos a clavar un clavo. Ok. El niño se burló y siguió haciendo lo mismo. Al pasar los meses, un día entra a su cuarto y se da cuenta, porque nunca había puesto atención, que toda la puerta estaba tapizada, forrada de clavos clavados. Y eso le tocó el corazón. Habían pasado varios meses. Le tocó el corazón y quizás Dios trató con él, ¿verdad? Y él abrió su corazón y se humilla y le dice: papá, perdóname. Yo sé, Señor, bueno, a su papá, yo sé, papá, que estoy mal, te pido que me perdones. Y el papá le dijo: muy bien, sí te perdono, pero vamos a hacer algo. Así como yo puse un clavo por cada cosa que hiciste mal, ahora vamos a cambiar los papeles. Por cada cosa que hagas mal voy a poner otro clavo, pero por cada cosa que hagas buena voy a quitar un clavo. Y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Pasaron las semanas, pasaron los meses, y cada día había menos clavos en esa puerta, hasta que llegó el momento en que todos los clavos fueron quitados, porque su comportamiento cambió. Ahora se portaba bien, pero todavía estaba triste. Y un día el papá le dice: ¿qué te pasa? Hoy, esta mañana, quité el último clavo de la puerta de tu recámara. No entiendo por qué estás triste, por qué no estás alegre. Deberíamos de celebrarlo, ¿no? Por fin ya ningún clavo hay en tu puerta. Pero el hijo le dijo al padre: sí, yo sé, papá, has quitado todos los clavos, pero ¿quién va a quitar todos los agujeros? Ese es un recordatorio para que nunca se me olvide todas las cosas que te hice pasar. Y a veces así es Dios con nosotros. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le decimos perdóname, nos perdona. Pero muchas veces Dios deja que suframos las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un ejemplo bien sencillo que todos pudieran entender: si una joven creyente queda embarazada sin estar casada, aunque Dios la perdona, pero ya no vuelve a ser igual. Y un hombre también, o como el creyente o el hombre que le es infiel a la esposa, cosas así por el estilo. O sea, tenemos que tener cuidado, de veras. Nosotros creemos en perdón, en restauración, creemos en restitución, creemos en todo eso que decía en la palabra del Señor. Pero también debemos de nosotros saber claramente que si sembramos para la carne, Pablo dice claramente, y les está hablando a los creyentes, no le está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Le dice estas palabras: el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Así que ¿qué prefieren? ¿Segar o cosechar corrupción, o cosechar
porque primero sembró bendición de Dios. ¿Qué prefieren? O sea, la ley de la siembra y la cosecha nos enseña a nosotros que para todo acto, palabra, aún hasta pensamiento, hay una consecuencia. La ley de la siembra y la cosecha nos habla de que las cosas que hacemos, no te canses de hacer el bien. Hacer cosas es sembrar, hablar cosas es sembrar, hacer cosas como hacer el bien, ayudar a las personas, portarse correctamente, sembrar para el Espíritu, buscar de Dios. Es como alguien me dice, yo no sé por qué, yo vengo a la iglesia, Dios me toca, pero después ando frío, me enfrío. Pues ¿qué está sembrando en su vida? Y por lo general la mayoría de las personas dice, no, ahora sí reconozco, es que ya no estaba orando, es que dejé de venir a las reuniones, es que ya no vengo a la iglesia. Lo estaba sembrando para su carne y estaba poniendo en dieta su espíritu, y estaba débil, y por eso cosechó lo que cosechó. Todo acto tiene una consecuencia. Muchas veces Dios nos quita algunas consecuencias, y a veces hasta todas las consecuencias, pero no siempre lo hace. No siempre lo hace. Como aquel joven, a veces cargamos, ¿verdad?, con las marcas de las cosas que en la vida sembramos. La ley de la siembra y la cosecha. Por último, el apóstol dice en el versículo número 10 de la siguiente manera: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si en alguien nosotros debemos de hacer el bien, de bendecir, de ayudar, de dar palabras de motivación, es a los demás discípulos de Cristo, a los que son parte de nuestra familia. Somos una familia, y de entre nosotros debemos de sembrar cosas buenas. Ore por las demás personas, bendiga a las personas, hable bien de las personas. Si ve necesidad, ayude a las personas. ¿Por qué? Porque somos cristianos, pero también porque lo que sembramos, cosechamos. Esa es una ley inviolable. Es un principio establecido por Dios, que todo lo que una persona siembra, cosecha. En las próximas semanas estaré hablando más de que, por ejemplo, hay cosechas que cosechamos inmediatamente, hay cosechas que toman más tiempo, y hay cosechas que a veces son nuestros hijos los que la recogen. Por eso es importante entender este principio de la palabra del Señor, para que podamos vivir de acuerdo a su palabra y podamos ser bendecidos de parte de Dios. Ahora, ¿cuántos entienden qué es la ley de la siembra y la cosecha? Levanten la mano. ¿Cuántos lo entienden? Que todo acto, toda cosa, toda palabra que hacemos tiene una consecuencia. Lo que sembramos, cosechamos. Ahora, ¿cómo debemos usar esta ley? Y yo voy a usar la historia que mi esposa, no estoy seguro si la leyó, yo estaba ahí atrás, pero yo quiero leerla. Primera de Reyes 17, por favor. Primera de Reyes 17, vamos a leerla. Esta historia nos enseña a nosotros cómo usar a nuestro favor la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos ya la tienen? 17, Primera de Reyes, a ver, ¿ya lo tienen? Sí, Primera de Reyes 1, 17, del 8 en adelante, nada más, al 16. Vamos a leer 9 versículos, del 8 al 16. Vamos a leerlo. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, note, Dios le está hablando al profeta Elías, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas, que dice, de agua en un vaso. Note, haz el bien a los demás, tráeme un vaso de agua. Un vaso de agua no era nada realmente, pero todo lo que sembramos, aún Jesús dice estas palabras, escuche, aún Jesús dice: si un vaso de agua fría diste en mi nombre, no perderás tu recompensa. Y esta mujer está exactamente haciendo eso.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, vio su obediencia, y antes de que le trajera el agua le dice y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Nuevamente tome. No solamente esto era hacer el bien, pero era un acto de fe, porque la mujer no tenía realmente. Y le dice, y ella dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños. ¿Cuál era la necesidad de la mujer? ¿Un carro del año? ¿Cuál era la necesidad de la mujer? ¿Cuál era la necesidad? Comida. Ella era una mujer viuda y tenía un hijo, por supuesto, dice la historia. ¿Su necesidad cuál era? ¿Cuál era? Comer, ¿sí o no? ¿Tenía mucha harina? ¿Tenía mucho aceite? No, no tenía solo lo suficiente únicamente para comer ella y comer su hijo, y era todo. Y Dios le está diciendo: siembra, dámelo, dáselo a mi profeta. Le está diciendo: entrégalo, ponlo en sus manos. Le está diciendo, literalmente eso es lo que le está diciendo. Y le dice: y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Muchas veces el temor nos detiene de activar la ley de la cosecha. Y no voy a hablar mucho de este pasaje, lo quiero usar solo como ilustración. Déjeme seguir adelante. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, después de ello en una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel te ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. En otras palabras, si tú siembras, tú vas a tener una cosecha. Si tú siembras, tú vas a cosechar. Note, primero es la siembra y después es la cosecha. Si la mujer primero sembraba en el profeta la harina y el aceite, y se lo entregaba y se lo preparaba y le daba el pan, a pesar de que se quedaba sin nada, esa semilla o ese acto de hacer el bien produciría un milagro. Y el milagro sería que nunca escasearía la harina y el aceite. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primera cosa que tenemos que hacer: ¿cómo podemos usar a nuestro favor la ley de la siembra y la cosecha? ¿Cómo la podemos usar? Número 1, escuche con atención. Número 1, debemos de sembrar en nuestra mayor necesidad. Escríbalo. Yo debo de sembrar en lo que más yo necesito. Yo debo de sembrar en lo que yo más necesito. Déjeme darle varios ejemplos. Número 1, si usted por ejemplo está casado y tiene problemas en su hogar, porque dice: es que no hay comunicación en mi hogar, yo y mi esposo no hablamos nunca. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si esa es mi mayor necesidad, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. ¿Cómo? Hablando, escuchando, oyendo, poniendo atención. O sea, debo de sembrar primero para después cosechar. Podemos usarlo en muchas otras formas. Por supuesto, en esta tarde mi esposa estaba compartiendo del aspecto económico, del aspecto de la bendición. Dios no me va a bendecir si yo primero no siembro. Primero debo de sembrar y después Dios me bendice. Imagínense a la viuda diciéndole al profeta: no doy nada. Se muere, tal y como ella lo decía. O sea, ella se iba a dejar controlar porque no iba a poner en práctica la ley de la siembra y la cosecha. Si yo tengo necesidad, si yo digo: oh, yo soy una persona que me siento solo, ok, vaya y ofrezca a las personas que tienen necesidad, de compañía a compañía. Si yo tengo una necesidad económica, piense: ¿cómo puedo bendecir a alguien? O sea, en la mayor necesidad que yo tengo es donde yo debo de empezar a sembrar para que yo tenga cosecha, porque esa es mi necesidad. Si tengo necesidad financiera, siembro dinero. Si me siento solo, empiezo a llamarle a los demás y oro por ellos y les pregunto cómo están y los visito. ¿Por qué? Porque necesito sembrar en mi necesidad. Si necesito amor, debo de sembrar amor en los demás. Si yo quiero que me entiendan, yo debo de entender a los demás. Si nadie me hace caso, yo debo de empezar a hacerle caso a la gente.
yo debo de preocuparme por sus necesidades. O sea, en el área de mayor necesidad, yo tengo que empezar a sembrar para poder recibir una cosecha. Pero déjame decirle una cosa, mucha gente se la pasa diciendo, no, a diferencia de la viuda, que en cuanto el profeta le dice, tráeme un vaso de agua, tiempo de sequía, además era un tiempo que no había agua, no había nada que tomar, estaba un tiempo terrible, pero ella por fe va y trae el agua, y antes de que vaya le dice, tráeme de comer, y ella por fe le trae la comida, ¿verdad? Sabemos la historia. Pero mucha gente escucha la palabra, viene domingo tras domingo, está haciendo su devocional y Dios le habla, y se la pasan, pues voy a orar, ay Dios, cuando Dios me dé licencia. Y le voy a decir una cosa, sembrar no es pensar sembrar, sembrar es actuar, es hacer algo, no es desear algo. Desear no es sembrar, es hacer algo. Si yo tuviera, haría. Si yo pudiera, haría o diría o haría tantas cosas. Usted no está sembrando nada y no va a tener fruto de nada. La ley de la siembra y la cosecha demanda que actuemos, que no solamente deseemos o no solamente estemos orando. Mucha gente que se esconde detrás de la oración. ¿Y por qué no haces esto? Es que estoy orando. Estoy orando, ¿cuánto? ¿20 años? ¿30 años? ¿5 años? ¿5 meses? Cuando ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, actúe, siempre, 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 en todo momento. Usted tiene la llave. Diga, mire, si usted quiere la bendición de Dios, Dios le ha dado la llave ya. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que Dios nos da una llave. Algunos no me entendieron en esta tarde. Si usted quiere que Dios le bendiga, si usted quiere tener fruto, bendición en su vida, ¿cuántos saben que Dios nos ha dado una llave ya? ¿Cómo se llama esa llave? ¿Cómo se llama la llave? Sembrar. ¿Cómo se llama esa llave? Sembrar. En cualquier área de nuestra vida que yo necesite, yo debo de empezar a actuar. Yo debo de, en el área de mi necesidad, ahí yo tengo que actuar. Sembrando, no esperando que vengan a mí la gente y me den, o que algo pase milagrosamente. Yo tengo que sembrar primero. A los que están casados, la mayoría de nosotros tenemos el matrimonio que merecemos porque es lo que sembramos mayormente. Si nosotros hemos sembrado desconfianza, cosechamos desconfianza. Si nosotros sembramos resentimiento, es porque sembramos. Si nosotros cosechamos resentimiento, es porque sembramos resentimiento. Si nosotros cosechamos rechazo o lo que otra cosa pasa en nuestras vidas, o el problema que estemos pasando, muchas de las veces es porque eso hemos cosechado. Y no solamente ahora que estamos casados, pero cómo manejamos nuestra relación antes de casarnos. No solamente antes de casarnos, pero con las demás personas que yo conviví. Y no solamente con las demás personas que yo conviví, pero con mis propios padres. Cómo los traté con respeto, con amor, con atención. Una de las cosas, no es que yo quiera asustar a mis hijos, ¿verdad? Y con eso controlarlos, pero yo les digo, así como ustedes nos tratan a nosotros, bueno o malo, lo que sea, exactamente los van a tratar cuando estén casados. Y exactamente sus hijos los van a tratar a ustedes, pero multiplicado. La palabra dice que se siembra y se cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Sí saben eso, si han leído la Biblia todos, ¿verdad que sí? 30, 60 y al 100 por uno. O sea, hay expresiones populares, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, no señales con un dedo porque tienes muchos contra ti. Es verdad. O sea, lo que sembramos, cosechamos. Muéstreme una persona que dice, a mí todo el mundo me critica, todo el mundo esto, y probablemente es porque ella lo hace lo mismo con los demás. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Si usted tiene una necesidad, siembre en esa necesidad para que usted tenga bendición de parte de Dios.